En este video te explicaré cómo llenar la ficha de información para redacción. Con ella podré elaborar una estrategia efectiva para producir tus textos Urigi. Una vez que contribuyas a la historia, descarga el PDF de la ficha de información, ábrelo y conseguirás 11 elementos que explicaré a continuación. Número 1. El número de texto. Son 5 textos en total. En este apartado, indícame a cuál de los 5 textos nos referimos. Número 2. El tema. Todo texto gira en torno a un tema. Se puede decir que es el mundo en el que se desenvuelve el mensaje que queremos transmitir. Sin embargo, hay que entender que es fácil caer en la ambigüedad a la hora de definir el tema del que queremos hablar porque puede ser muy amplio. Alguien que lleva un blog de cocina puede dedicarse exclusivamente, por ejemplo, a la repostería. Pero el concepto de repostería puede abarcar desde un postre hasta los utensilios para decorar pasteles. Entonces, lo adecuado es delimitar bien el tema que vas a colocar en este apartado. Si continuamos desarrollando el ejemplo anterior, tal vez tu tema sea repostería francesa porque solo elaboras macarons, 1000 hojas y eclairs. Así que pregúntate cuál es tu tema específico y colócalo en este apartado. Número 3. La idea principal. Es la información más importante del texto y está fuertemente relacionada con el tema. Entonces, suponiendo que el tema es la repostería francesa, la idea principal pudiera ser la preparación de la crema chantilly o la decoración de las 1000 hojas con frutas silvestres. Número 4. La situacionalidad. Se trata de la situación o contexto en el que se elabora el mensaje. ¿Qué ocasión importante envuelve al texto? ¿En qué sitio se desarrolla? Los factores temporales y espaciales son importantes para que el receptor comprenda mejor el texto. Retomando el ejemplo anterior, elaborar un texto sobre la receta de un bouquet de Noel tiene más sentido si es Navidad, aunque también sería válido si estás haciendo una campaña de postres franceses que se comen en invierno. Número 5. El objetivo. ¿Qué quieres lograr con este texto? ¿Comentarios? ¿Visitas al perfil? ¿Clics en el sitio web? ¿Que te contacten directamente? Hay que tener claro cuál es la intención del texto a elaborar, de modo que podamos medir su efecto en la audiencia. Número 6. La audiencia. ¿A quién va dirigido el texto? Es necesario saber qué tipo de público va a leer el texto. ¿Tu público es masculino o femenino? ¿Son adolescentes o adultos? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué les interesa? Todo esto es información crucial para determinar el nivel de lenguaje a usar. Número 7. El referente. Los servicios de redes sociales como Urigi son plataformas audiovisuales que permiten combinar texto e imágenes, videos, audios. Por lo tanto, tengo que saber a qué se refiere el texto que voy a redactar, es decir, debo conocer el recurso gráfico al que el texto evoca para poder efectuarlo de manera correcta. Número 8. El tipo de texto. Si es un texto narrativo, se trata de un relato, una historia, un cuento, etc. Si es descriptivo, define objetos, personas, animales, situaciones, etc., ya sea de forma exacta o con un matiz personal o sentimental. Un texto es expositivo cuando explica algo sin juicios de valor, es decir, que no incluye la opinión propia. Si es argumentativo, entonces busca persuadir al lector para que se ponga a favor o en contra de una idea u opinión. Un texto directivo es un texto que incita a realizar una acción por medio de una explicación lógica. Generalmente, las instrucciones son el tipo de texto que se utilizan para dar recetas. Número 9. El nivel de lenguaje. El lenguaje coloquial o cotidiano es el que utilizamos cuando hablamos con nuestros amigos y familiares.
El lenguaje de tipo culto es el lenguaje de tipo académico. Es como el que se usa en los documentales de televisión. El lenguaje de tipo técnico o científico es aquel que usan en determinadas profesiones de la ciencia y de la cultura debido a su léxico preciso y símbolos exclusivos como los que usan los abogados al hablar de las leyes. Número 10. La función del lenguaje. Se refiere a la función que cumple el texto a redactar. Informar sobre cosas, hechos e ideas, expresar sentimientos, causar una acción en el lector, abrir, cerrar, mantener la comunicación con tus lectores, causar un efecto en el lector por medio del mensaje, comprender mejor un tema determinado. Número 11. El tono del mensaje. ¿Cómo deseas mostrarte ante tu audiencia? Indiferente, cordial, crítico, humorístico, sarcástico, solemne, alegre, desilusionado, resignado. Número 12. La voz del autor. Este último apartado es quizá el más difícil de explicar porque hay que saber quién está hablando. Los textos en redes sociales generalmente son escritos en primera persona, desde nuestra perspectiva, porque son narraciones o argumentaciones que buscan persuadir a otros. Pero también se pueden elaborar textos escritos de forma impersonal, sobre todo en los textos expositivos y directivos. Estos son todos los apartados de la ficha de información. Si tienes dudas, déjame tus preguntas en el cajón de los comentarios y no olvides ver el video de cómo hacerme llegar esta ficha de información para solicitar tu redacción.